Marcos 3, del 7 al 12. La familia enfrenta el dolor. Dice que una multitud seguía a Cristo. Cristo se deja tocar. Y todavía recuerdo a mucha gente que se enojó, que se rasgó las vestiduras por la comunión en la mano. Pero bueno, Cristo se deja tocar. La cuestión aquí es cómo se enteraron que Cristo estaba allí. Cómo se enteraron que Cristo curaba. Cómo se enteraron que Cristo hacía milagros. Se volvieron personas, se volvieron intercesores. Hubo quien predicó, hubo quien dio testimonio de las maravillas que Dios había hecho en él o en algún familiar. Por eso se enteraron. Vayan a ver a aquel que cura, aquel que me hizo, aquel que hace milagros. Que no te dé pena gritar a los cuatro vientos las maravillas que Dios ha hecho en ti. Así, por ejemplo, la samaritana: vengan a ver a un hombre que supo toda mi vida. O el leproso, que después de ser curado va divulgando la noticia, lo maravilloso que Dios ha hecho en él, el favor que Dios ha hecho en ellos. Y así, a ti, que no te dé vergüenza. Nos cuestionamos que cuántos de esa multitud estaban dispuestos a seguir a Cristo y que muchos de ellos no estuvieron al pie de la cruz. Cuando llega la enfermedad, comenzamos a vivir el duelo. Eso, por ejemplo, cuando le pronostican cáncer a tu mamá, y ante ese dolor nos ponemos en un estado de shock, y muchas personas empiezan a negociar con Dios. Así, por ejemplo, uno dirá: Dios mío, si sanas a mi madre, te voy a ofrecer 5 años sin tomar alcohol. Y al cabo de un tiempo, Dios obra el milagro, pero a aquella persona se le olvida su juramento. Hay personas que sí cumplen, pero a muchas se les olvida el favor recibido. Esto nos evoca a los 10 leprosos, pero lo curioso es que siempre nos fijamos en los 9 que no regresaron, a los malagradecidos. Hoy te invito a que te fijes al que sí regresó. Yo te propongo el día de hoy que seamos tú y yo ese que regresó, ese que da gracias a Dios por todo lo que le ha dado. Yo te invito hoy a dar gracias a Dios por todos los favores recibidos, por todos. La familia enfrenta el dolor. Aprender del dolor es la tarea muy difícil de procesar, pero una vez superada esa prueba, que ese dolor sea fértil y no estéril. El dolor no es malo, simplemente es doloroso, pero no es malo. Desde que nacemos padecemos el dolor. Por eso un niño llora cuando nace, porque extraña donde estaba. Y luego todavía lo reciben con una nalgada. Y hay veces que es peor, porque muchos niños sufren desde el vientre de su madre. Muchos sufrieron el aborto, o muchos sufrieron el no querer que sus padres nacieran. El dolor no estaba en el plan original de Dios, fíjate bien. Dios no es un masoquista que quiere que suframos. El dolor no estaba en el plan original de Dios. Pero, como dice San Pablo en Romanos 8:28, Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que aman. Palabra de Dios. Alguna vez una niña le preguntó a su abuela: abuela, ¿con qué se calma el dolor? Y la abuela le dijo: con las manos, mi niña, con las manos. Con las manos agarramos la masa y empezamos a apretarla, a amasarla para tortear. Con ellas cocinamos, con ellas barremos, con ellas trapeamos, con ellas lavamos. Y se nos olvida tantas situaciones. A mí se me olvida que tengo una hija con cáncer, hija. Con las manos
Con las manos voy y arreglo mis plantitas, mis flores y me distraigo y después regreso y atiendo a mi hija enferma. Con las manos, mi niña, un campesino labra la tierra y con ello se le olvida un poco a su hijo que se fue a Estados Unidos y lo abandonó. Con las manos, mi niña, un albañil empieza a hacer mezcla para tratar de olvidar un poco a su hijo desaparecido. Con las manos, mi niña, un doctor va a operar, a dar salud a un paciente, sabiendo que también él tiene su hijo enfermo. El dolor, mi niña, no va a desaparecer, se va a transformar. La abuela abraza a la niña y le dice: mi niña, durante toda tu vida vas a tener momentos de dificultad, muchos dolores te van a venir encima, pero en tus manos vas a encontrar a Dios. Nunca te sueltes de Él y siempre mantente ocupada para no terminar deprimida, tirada en una cama. Y recuerda, abrázate de Dios. ¿Por qué? Porque Él no te va a abandonar. Muchas veces las familias de repente padecemos el dolor. No es si te lo merecías o no, o si estabas preparado o no. Te voy a pedir un favor. Quita esa frase de cállate los ojos, ni Dios lo quiera, ni lo mande Dios. Son frases sin sentido. Porque dice Cristo, si me van a seguir, prepárense para la prueba. Van a sufrir. Al seguir conmigo van a sufrir, pero su dolor va a ser fértil. Nadie queremos sufrir, obviamente. Pero de que nos va a visitar el dolor, nos va a visitar. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar ese dolor en algo que dé fruto. Así, por ejemplo, el libro de los Reyes, capítulo 17, del 7 en adelante, nos cuenta la historia de la viuda de Sarepta. Dice que era una mujer rica. Su esposo era un hombre rico. De repente a su marido le pega un paro cardíaco, se muere. Es una metáfora, se muere. Y como dicen que un mal no viene solo, después vienen 7 años de sequía. Se le empiezan a morir las vacas, se empieza a acabar el dinero, todo el pueblo empieza a padecer hambre. Y dice que llega el profeta Elías, a visitarla y le dice: dame un poco de pan. Y en las manos, como el ejemplo de la abuela que acabo de contar, dice ella, estaba juntando leña. Iba a preparar la masa, la última que me queda, y la iba a cocinar con las manos. Con las manos. Vuelvo a repetirte, con las manos son las que te ayudan a salir adelante. Esta mujer no estaba preparada para el dolor. No estaba preparada para ser viuda y luego para quedarse en la miseria. Pero sus manos fueron las que le ayudaron a salir. Y lo que le ayudó a salir fue dar un poquito de lo que ella tenía. Le dice Elías: dame primero a mí y luego comes tú. Dice: y nunca se terminó la harina y el aceite. Nunca. En la vida vamos a encontrarnos con muchas pruebas. Con muchas pruebas que ponen a prueba la resistencia humana. Pero yo te digo que Dios nunca nos va a abandonar. Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre. Lo curioso es que vivimos en una sociedad empastillada. Ahorita tomamos pastillas para la depresión, para dormir, etcétera, etcétera. Hay gente que nos volvimos farmacodependientes, pues. Farmacodependientes. ¿Por qué? Porque no sabemos asimilar el dolor. No nos hacemos... Nuestros jóvenes también se volvieron empastillados, pero de otro tipo. Así que yo te invito, como a aquel leproso que sí regresó, a dar gracias a Dios por el dolor. ¿Por qué no? Porque el dolor debe ser fecundo. Y no te sueltes de la mano de Dios.
Que Dios te bendiga.